tal? Otro día con vosotros compartiendo el contenido de valor. El ahorro, una de las patas de la mesa, la clave que necesitas para alcanzar la libertad financiera al principio. Es cierto que luego entraremos en inversiones, por supuesto. El ahorrar por ahorrar es de tontos, no te lleva a ninguna parte, incluso diría yo que para eso es mejor que disfrutes la vida y lo gastes. Pero como decimos, sí que es verdad que necesitas ahorrar para poder invertir, para montar un negocio. Ahora profundizaremos y que poco a poco también vayas viviendo por debajo de tus posibilidades. Y ahí es cuando me vas a decir, Néstor, no me vas a hablar de inversión, no me vas a decir diferentes estrategias, no me vas a contar tu historia, que por cierto, tanto os ha gustado en TikTok, en Instagram, como empecé descargando camiones, todos los reels que están metidos en las dos plataformas, insisto, todos los mensajes que me habéis mandado también, que casi se me cae alguna lágrima con ese episodio de racismo que os conté en el Reino Unido, que muchos me habéis preguntado. Más adelante lo compartiré en otras plataformas. Pero es que necesitas ahorrar. Imagínate que tú eres una persona capaz de vivir en la penuria, como yo digo, ¿no? A mí me quitas todo, que me habéis preguntado muchas veces, rápidamente me iría a una habitación, buscaría un empleo por cuenta ajena para, por supuesto, tener ingresos. ¿De qué? De lo que sea. En limpiezas, de recepcionista, mozo de almacén. Lógicamente miraría cuáles son con la formación que tengo en ese momento, ¿no? Pero imagínate que tengo cero, ¿no? O soy nuevo en el Reino Unido. Necesitas ingresos cuanto antes. Acto seguido buscaría un segundo empleo y ahorraría muchísimo. Ya sabéis el vídeo este de Milei que se hizo tan famoso, ¿no? Que decía el ministerio de tal, afuera. El ministerio de educación, afuera. Bromas aparte, yo haría todo eso recortando todos mis gastos propios. ¿Qué es eso de comer fuera de casa, afuera? Ahorrar arroz, algo de fruta, proteína barata, huevos, algo de atún. Si hace falta me compro una bicicleta, transporte público, busco un segundo empleo, duermo 4 o 5 horas o las que haga falta porque necesito generar ingresos. Con 2 salarios mínimos, o supongamos que más o menos trabajo 30-35 horas, porque igual ya el día no me da para trabajar más, pues si el salario mínimo son 1.100 o más o menos una cosa así, tengo ya unos ingresos de unos 2.000 y pico euros, insisto, viviendo en una habitación. Mal lo tengo que hacer, quedaros con esto, para no poder ahorrar 1.100 o 1.300 euros todos los meses. Va a ser una situación dura, es verdad, vas a estar todo el día trabajando, pero estarás en esa situación un año y medio o alargándolo un poquito más, 2 años. Con eso perfectamente, insisto, ahorrando muchísimo, no gastando nada, siendo un rata, podrías ahorrar tranquilamente 12 o 13.000 euros al año. Ya te digo yo que es posible. Con ese dinero yo me iría al banco a pedir financiación y acto seguido ya con un colchoncito emprendería en negocios digitales, negocios B2B que no llevan ningún riesgo. Puedes empezar con 0 euros, por ejemplo, nutricionista, personal trainer, asesor financiero, una agencia, como fue mi caso, intermediación inmobiliaria, tantos y tantos ejemplos que puedes buscarlos en ChatGPT. Pero la base de todo esto, el pilar, con esta reflexión que te estoy dando, es el ahorro. Es que tienes que acostumbrarte a ahorrar y a vivir por debajo de tus posibilidades. Si eres una persona, quédate con esto en la medida de lo posible, capaz de poder capitalizarte, y me vas a decir, Néstor, estás hablando ya, como me decía el otro día en una boda un amigo, no, es que claro, hablas con un inversor, como un empresario, utilizas lenguaje, te digo, no, conseguir dinero, poder capitalizarte a pequeña escala. Tú eres una empresa, Marcos SL, María, Sociedad Limitada, qué sé yo, Guillermo, sociedad cooperativa, porque estás con otra persona en la unidad familiar, te lo inventas. Pero bromas aparte, acostúmbrate a gestionar el dinero como si fueras una empresa. Que hay debe, hay haber, hay ingresos, hay gastos. En el futuro habrá deducciones, habrá desgravaciones. Yo lo hice cuando vivía en Londres. Todavía sigo utilizando muchísimos años, ya casi la tengo desechada, se me cae, ¿no? Una carpeta muy vieja, de estas que te van en el colegio, que escribías a boli. Ahorro, ahorro y más ahorro. Y estando en Londres yo me di cuenta que era una persona pobre. Con 20 y pocos años es cierto que lo pasábamos muy bien, ¿no? Nos íbamos a la happy hour, toda la zona de Piccadilly Circus, donde yo trabajaba, para los que habéis estado varias veces en Londres, que se mueve un poquito la fiesta por ahí, ¿no? Quizás termina, es cierto, también a las 2, 3 de la mañana. En España puedes estar toda la noche, pero la verdad que había un ambiente muy chulo. Conoces a muchísimas personas en Londres y eres una persona bastante sociable como yo, ¿no? Que no le cuesta hablar con los demás. No fue antes así, pero en ese momento, como os digo, tenía diferentes trabajos y me di cuenta de que tenía que ahorrar. Todo empieza apuntando los costes que tienes. Ese café,
qué sé yo, ese pantalón que te has comprado, cuánto vale el transporte público, en la hoja de notas que tienes en tu iPhone, que probablemente tienes un teléfono que no te mereces, siento decírtelo también, esos caprichitos, esos viajes, que hemos hablado también largo y tendido en este canal. Coge la costumbre cuanto antes de apuntar todos tus gastos, porque solamente el hacer esa mera acción te va a dar muchísima claridad mental, te va a dar verdad, y cuando tú tienes verdad, ¿cuánto llevas gastado a día 23 de mes? Me lo invento, llevas gastado 980,60 céntimos y vas apuntando. Y poco a poco irás regulando, verás en qué se te va el dinero, quizás dónde tienes que recortar o dónde tienes que gastar un poco más, quizás. Fijaros que yo cuando vivía en Londres, estábamos con un amiguete de Madrid, que estábamos allá en una casa, vivíamos una casa enorme, unos italianos, unos franceses, insisto, era una vivienda de 2 plantas, tenía jardín y yo vivía en una habitación. Hasta el pelo nos lo cortaba el chico de Madrid, que había sido tatuador, la verdad que era una persona muy mañosa con todas estas cosas, dibujaba, de todo lo hacía cortes así degradados, ¿no? Y por no ir ahí a la peluquería de fuera, que no me acuerdo cuánto valía en ese momento, oye, pues nos rapaba a todos el pelo y lo dejaba más o menos bien, le buscábamos la vuelta a todo. Había que ahorrar a toda costa. Yo era una persona siempre he sido de hacer deporte, me ha gustado muchísimo el deporte. Es verdad que también tuve en esos años malos hábitos de salir de fiesta, tomar alcohol todos los fines de semana, lo he contado también otras veces, pero como no tenía dinero, entrenaba con unas bandas elásticas, de estas que venden en el Decathlon, y en el parque que teníamos ahí al lado en Leyton solía hacer ejercicios. Cuando llovía muchísimo me quedaba en casa caliente, y cuando el tiempo acompañaba salía a dar unas vueltas, a correr por ahí, para ahorrar muchísimo. Y si estás empezando en este viaje tan bonito hacia la libertad financiera, el primer paso que te digo es este, que apuntes todos tus gastos y empieces de nuevo a vivir por debajo de tus posibilidades. Porque así sabremos maniobrar en qué se te está yendo el dinero. Te acostumbras a conformarte con menos. No será en el futuro, que tendrás una vida mejor, quédate con esto, pero trazarás un plan a 4, 5 o incluso 6 años de libertad financiera. Poner tu cuerpo en situaciones incómodas. Y me dices, ¿qué me estás diciendo? Y te digo, sí, acostumbrarte a la incertidumbre, acostumbrarte a posponer la gratificación inmediata, que sabes perfectamente de qué cosas te estoy hablando, como el sexo, como la comida basura, qué sé yo, el juego, las compras compulsivas y tantas otras cosas malas que no te benefician en nada. Porque si mal o bien eres una persona que consigues ahorrar, da igual cuál sea tu situación. Es verdad también que si tienes unos ingresos muy bajos, no seamos hipócritas, va a ser más difícil y vas a ir mucho más lento que si tienes un buen salario, 2.500, 3.000, 4.000 euros. Lógicamente irás más rápido en tu camino a la libertad financiera si te conformas con menos. Pero estaremos de acuerdo que a muchas personas se les va el dinero en tonterías. El libro El hombre más rico de Babilonia, una novela que te la recomiendo también encarecidamente, muy básica para niños diría yo, pero te dice también las cosas muy claritas si estás empezando en este mundo. Tienes que ahorrar más. Mira, imagínate que consigues ahorrar, me lo invento, 300 o 400 euros al mes y decides tener una estrategia a fondos indexados. O tienes una capacidad de ahorro mayor, como te ponía el ejemplo mío, ¿no? De qué haría yo en esa situación incómoda de ahorrar 12 o 13.000 euros, pedir financiación para entrar en una operación inmobiliaria. Me vas a decir, Néstor, por ese precio no hay inmuebles, por esa señal necesito mínimo 20.000, 25.000 euros. Y te digo, sí, hay inmuebles a día de hoy por 60, 70.000, 80.000 euros. Cuando yo empecé con el real estate, dicho esto, también es verdad que había por 35.000, 40.000, ha subido la vida, ahora es más complicado, pero sigue, insisto, habiendo muchas oportunidades en comunidades autónomas que no serán la tuya. Yo, por ejemplo, donde vivo, en la zona norte de España, aquí vale mucho dinero, es de las más caras de España, pero si me bajo 2 horas, 1 hora y media más o menos de donde yo vivo, puedo encontrar pisos por ese precio. Matizo. Viviendas viejas que van a requerir una adecuación, que van a requerir también de una creatividad, es decir, que puedas segregarlas y obtener 2 rentas. Y muchos, tras compartir mi historia que tanto os ha gustado, como os decía, me habéis mandado más mensajes a través de otras plataformas. Y yo siempre os digo lo mismo, empezar ahorrando y empezar recortando gastos, porque poco a poco vas a ir mejorando. Te verás también con una cantidad de dinero, para unos serán 8.000 euros, 10.000, 12.000, 16.000, 25.000, 30.000 euros. Y con ese dinero, si tienes un poquito de formación,
puedes duplicarlo, puedes triplicarlo, como decimos, con fondos indexados, invirtiendo todos los meses a largo plazo. SP500, también MyInvestor, Indexa Capital. Es que hay tantas y tantas plataformas, cuentas remuneradas que reparten dividendos hoy en día, o como decimos, en inmuebles, que lo bueno es que puedes entrar con deuda buena, con financiación, con el dinero de los bancos. ¿Y qué te voy a decir si emprendes a la vez y montas un negocio? Tienes más ingresos, convirtiéndote en un coleccionista de ingresos activos al principio, pero que en un futuro serán ingresos pasivos. Mira, yo cuando monté mi agencia, como os contaba también en mi historia, tuve fe. El socio con el que emprendí en ese momento, que éramos amiguetes, ¿no? Quedábamos para comer, para hacer ciertas cosas, ¿no? Así, a veces nos íbamos de fiesta, ¿no? Con 20 y pocos años, ya me entendéis, ¿no? Pero él perdió la fe. Yo probablemente también habría perdido la fe, si habría durado, qué sé yo, ¿no? 3, 4, 5 meses más, pero no sé por qué seguí primando, seguí insistiendo y al final salieron las cosas. Él se metió en una fábrica totalmente respetable, vio que no tenía los ingresos, yo seguía haciendo ventas, seguía haciendo llamadas telefónicas, iba poquito a poco captando un cliente, lo compaginaba trabajando de socorrista por cuenta ajena y al final llegaron los resultados. Que ahí es donde quiero pararme también, de que tienes que tener fe. ¿Cómo vas a conseguir la libertad financiera si vas a escalar el Tourmalet, el Everest? Estás a 0 euros, vives con tus padres. Es que es normal que no alcances la libertad financiera en un año. Sería hasta malo, sería hasta contraproducente, quédate con esto. ¿Qué les pasa a muchos futbolistas con 18 o 20 años que pasan a tener contratos millonarios? Llega el reloj, llegan los coches, llegan las amistades, llegan las mujeres y muchas veces es más sensato, es más prudente el ir cambiando tu mentalidad, el ir poquito a poco como las tortugas, a 2 años, a 5 años, a 8 años, a 10 años. Esto probablemente no te vaya a gustar, pero siento decirte que es la verdad. En 10 años, fíjate lo que puedes conseguir si haces todos los días lo mismo. Si todos los años adquieres un inmueble o si coleccionas ingresos pasivos nuevos, tienes diferentes cuentas remuneradas, como decimos, en bolsa. Qué sé yo, alquilas el trastero que tienes, la plaza de garaje, año 1, un ingreso pasivo, año 2, un segundo ingreso, más tu nómina, ya tienes 3. Poco a poco la bola de nieve va haciendo de la suya. Y es que además, quédate con esto, cuando haces muchas veces la misma cosa, tú no te estás dando cuenta, pero el interés compuesto hace de las suyas. Inconscientemente te estás convirtiendo en un profesional mejor, estás adquiriendo un expertise, te conviertes en un experto. Oye, 4 o 5 años haciendo todos los días lo mismo, qué sé yo, ¿no? Siendo el mejor carpintero, qué sé yo, de San Sebastián haciendo armarios empotrados. Pues lo cuelgas en redes sociales, la gente te pedirá consejos, te estás convirtiendo en uno de los mejores. Y el mercado quiere a los expertos. El capitalismo, el mercado, llámalo como quieras, premia a los expertos, a los que tienen nombre, a los que muestran autoridad, a los que muestran resultados. Pero volvemos al punto del inicio, todo empieza con el ahorro. Viviendo por debajo de tus posibilidades, adaptándote a los recursos que tienes, dándole al coco cómo puedes hacer más con menos. Yo empecé a crear contenido en redes sociales con un Samsung viejo, luego sí que es verdad que pasé a un iPhone, pero de nuevo, busca cómo puedes aportar más. Ahorra todo lo que puedas, quédate con esto, pero siempre con el fin último, invertir. Dale a la campanita, suscríbete y para todos los que queráis marketing digital, somos agentes digitalizadores de Red.es. Lo tenéis aquí abajo en la descripción. Saludos, que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto.